Muy buenos días, hermanos, buenos y calurosos días. Seguimos uno y uno, ¿verdad? Espero que el que sigue nos toque fresco otra vez para reponernos. Recuerden que pueden traerse un termo con mucho hielo, algo muy helado para tomar, para que no nos afecte. Hoy vamos a empezar a estudiar una serie nueva. Ya la había mencionado antes. Nos tardamos en llegar, pero ya llegamos. Vamos a ver el tema de lo que en latín se dice Ordo Salutis, que en español es orden de la salvación, el orden de la salvación. Donde quiera que tú busques Ordo Salutis, va a haber mucha información sobre esta doctrina. Es una doctrina bíblica y vamos a empezar una serie enfocada en eso, porque nuestro propósito es que podamos comprender correctamente la salvación de Dios y el Evangelio. Ahora, estábamos cantando y mencionaban que la salvación es de Dios, ¿verdad? Que toda la gloria es para Dios. Y de eso se trata, entender la salvación, entender que es una obra de Dios, es monergismo, no sinergismo. Más adelante vamos a ver con detalle esos términos. Monergismo es la obra de uno. Nosotros no participamos en nuestra salvación. La salvación es de Dios, dice la Biblia, haciendo referencia de que Él es el que salva y nosotros no aportamos nada a la salvación, dicen algunos, excepto el pecado que la hizo necesaria, ¿verdad? Pero nosotros no hicimos nada para salvarnos. Y si logramos entender que la salvación es de Dios, por lo tanto la gloria es para Dios, por lo tanto entendemos el Evangelio. Y de esta manera podremos vivir la vida cristiana con más estabilidad, humildad y seguridad. Esta parte de la seguridad es importante porque he hablado con muchos cristianos con respecto a estos temas y la gran mayoría de cristianos no están seguros de si son salvos o no. Tú puedes preguntarle a cualquier cristiano que encuentres en algún lugar y decirle, oye, ¿tú eres salvo? Van a decir sí, pero ¿estás seguro que tú vas a alcanzar la salvación final? Que no vas a caer en el camino y dice, no sé. Hay que ser humildes. A lo mejor no, ¿verdad? Yo sé que soy malo. Bueno, entonces afirmas que eres salvo, pero no están seguros de que cuando Cristo venga se van con Él. Y está basado esa falta de seguridad en sus propias acciones, malas acciones, ¿verdad? Yo sé que no hago muchas cosas bien, yo sé que peco, sé que me falta mucho, pero en realidad tu salvación depende de lo que haces o no depende de lo que haces. Por eso, cuando hablas del Evangelio, si no tienes claro el tema de la salvación sobre ti mismo, no tienes claro cómo hablarle a la gente acerca de Dios y el mandato que hay a la hora de hablar del Evangelio, porque no es ofrecerle a las personas un plan maravilloso para su vida. La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Es un mandato, pero ese mandato no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. Entonces, cuando no tenemos claridad en la salvación, la vida cristiana se nos dificulta, no entendemos qué es un cristiano o qué hace a un cristiano, y podemos pensar que mucha gente es cristiana cuando en realidad no lo es. Cuando visiblemente es fácil concluir que no lo es, algunos no pueden entender la diferencia. Entonces, vamos a adentrarnos en esto y ahorita vemos un poco más de los objetivos que buscamos, pero lo primero que dejamos o debemos dejar como base para esta doctrina es que no es doctrina humana, ¿verdad? No es algo que se le ocurrió a un teólogo y de ahí le empezó a formular, sino que es algo que la Biblia dice explícitamente en Romanos 8, 28 al 30. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces, aquí hay una secuencia, ¿verdad? Predestina, llama, justifica y glorifica. Pablo lo pone en ese orden. Ahora, muchos cristianos afirman que no existe la predestinación. Y dices, ¿cómo puede ser posible que un cristiano me diga que la predestinación no existe cuando dice aquí
que a los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Fíjate bien que el orden que Pablo presenta es un orden lógico y temporal. Las dos cosas. Algunas de los que están mencionados aquí no es temporal, pero es lógico. Los demás son lógicos y temporales, y ahorita lo explicamos. Pero esa es la base, es Pablo, el apóstol Pablo, que nos dice, hay un orden en lo que Dios hace. Hay un orden en cómo Dios hace las cosas para salvar a los hombres. Y ese orden es el ordo salutis, el orden de la salvación. Así que es un proceso que debe ser entendido. Y quiero aclarar, no necesariamente memorizado. Ya me han preguntado varias veces, Hernán, ¿cómo le haces para memorizar todo lo que dices, todo lo que enseñas? ¿Cómo retienes en tu memoria todo? No lo retengo en mi memoria, la lista de cosas que son necesarias según la Biblia o según la teología, alguna interpretación en particular. No necesitas memorizarlo, lo que necesitas es entenderlo. Y cuando lo entiendes, lo puedes explicar como si fuese de memoria, pero no es que esté memorizado, sino que hay un orden lógico, coherente y consistente. Y si tú entiendes ese orden, no necesitas memorizarlo. Vas a poder explicarlo aunque no te sepas las palabras como tal, ¿verdad? Ahora, aquí no es muy complicado decir Dios predestinó, llamó, justificó y glorificó, pero esa lista se extiende más, porque no es todo lo que la Biblia dice al respecto. Eso es lo que se llama la cadena de oro, porque nos da la secuencia general, pero la Biblia agrega más información sobre ese proceso. Por lo tanto, se extiende, aunque es variante según donde lo encuentres, pero se extiende a 9 pasos. Te los leo. Elección o predestinación, que hace referencia a lo mismo. Llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Ese es el ordo salutis formal. Sacando toda la información que la Biblia nos da acerca de la salvación, esos son los pasos necesarios. Lógicos y cronológicos. Cronológicos es porque tienen una aplicación en el tiempo en un orden específico. Primero debe suceder algo en el tiempo y luego después otra cosa. Pero no todos son cronológicos, por ejemplo, la elección y la predestinación. Dios eligió y predestinó antes de que dijera, sea la luz. Antes de la creación, Dios eligió y predestinó. ¿Cómo sabemos que es antes de la creación? Porque no hay tiempo desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Cuando Dios decide hacer algo, nuestro concepto de cómo Dios decide no es correcto, porque todo lo que nosotros entendemos está basado en el tiempo, y está basado en el cambio, ¿verdad? Para que tú decidas algo, primero tuviste que tener alguna idea, alguna información, alguna necesidad que te lleva a tomar una decisión, pero para eso tú estás obrando en el tiempo, ¿verdad? Estás haciendo las cosas sujeto al tiempo, primero una cosa y luego la otra. Cuando hablamos de eternidad, estamos diciendo que no hay tiempo. ¿Me explico? No existe el tiempo. Entonces, la elección y la predestinación no es un orden en el tiempo, es antes de que existiera el tiempo. Pero lo que sigue después, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación, eso sí sucede en el tiempo, en ese orden específicamente. Ahora, hay varios aquí, como la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción, que pueden ser instantáneas. Sí sucede en un momento del tiempo, pero de forma instantánea, pero hay un orden lógico. Entonces, yo sé que esto puede sonar demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado académico, no útil para la vida cristiana, pero es al revés. Si tú entiendes este flujo, esta secuencia, las cosas en la Biblia se simplifican. Tu manera de vivir la vida cristiana se simplifica. Y de aquí conectamos con las doctrinas de la gracia. Todavía estoy diciendo pura previo antes de empezar a estudiar, ¿verdad? Las doctrinas de la gracia o los 5 puntos de la gracia es algo que cada persona que es miembro de la iglesia vio en el proceso de inducción. Los 5 puntos calvinistas le llaman a alguno, aunque Calvino no participó ahí, ¿verdad? Los 5 puntos de la gracia, las doctrinas de la gracia. ¿Qué tiene que ver esto con el ordo salutis? Están relacionados íntimamente. Son inseparables. Aunque los 5 puntos de la gracia no hablan de un orden cronológico, sino de un orden lógico, los 5 puntos nos dicen cómo es que el ordo salutis es de esa manera.
Es decir, el Ordo Salutis, los 9 pasos que les dije, nos dicen la secuencia de lo que sucede. Los 5 puntos de la gracia nos explican por qué sucede en esa secuencia. ¿Por qué es de esa manera y no de otra? ¿Por qué no podemos cambiar el orden de los pasos? Los 5 puntos de la gracia son, en un orden lógico, número 1, depravación total, 2, elección incondicional, 3, expiación particular o limitada, 4, gracia irresistible y 5, perseverancia de los santos. Y si te fijas, algunos de los nombres coinciden con el Ordo Salutis, pero no estamos hablando de lo mismo. El Ordo Salutis es la secuencia que se sigue. Los 5 puntos de la gracia es el orden lógico necesario. Entonces, estas 2 cosas van ligadas y debemos entenderlas, tanto los 9 puntos del Ordo Salutis como las 5 doctrinas de la gracia. Así que no se me asusten porque no les voy a poner examen. No les voy a pedir que hagan una lista de los 9 pasos y los 5, porque yo sé que algunos son como los niños que les encargan tarea, no quieren hacerla. Y primero se ponen a ver qué tanta tarea es. Y si es mucha tarea, aunque no la han hecho, ya se están quejando porque saben que van a hacer mucho, pero no han hecho nada, ¿verdad? Dicen, a ver, ¿cuántas páginas te encargaron? 6 páginas, mira, 1, 2, y las cuenta, ¿verdad? Con una magnitud de que es demasiada tarea. Y dicen, no, es demasiado, y lloran y se quejan, no han hecho nada. Pero ya visualizaron lo que van a tener que hacer. Ahora, no quiero que pase esto cuando yo les digo, son los 9 puntos del Ordo Salutis y los 5 de las doctrinas de la gracia. Y los tienes que entender todos. Quizás algunos dicen, hombre, es demasiado. ¿Para qué? ¿Eso de qué me sirve? Eso nunca lo voy a entender. No. Se va viendo uno por uno, ¿verdad? Y no es necesario que lo memorices. Lo importante es que lo entiendas. La memorización va a venir después con la práctica, ¿verdad? De estar entendiéndolo y estar explicándolo, ya tu memoria se conecta y lo puedes decir. Pero no es el objetivo que te lo memorices, el objetivo es que lo entiendas. ¿Por qué? Porque esto trae claridad. Número 1, nos ayuda a ver cómo Dios aplica la salvación en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque esto no sucede de una manera aleatoria, confusa, mística, diferente para cada persona, como a muchos de nosotros se nos enseñó, lo llegamos a experimentar, ¿verdad? ¿Cómo sabes que alguien se salvó? Tenías que pedirle que pasara al altar, tenía que llorar o tenía que caerse, tiene que pasarle una situación muy difícil en su vida para que se quebrante. Entonces se vuelve en algo místico, algo emocional que tú tienes que tratar de preparar o generar una atmósfera específica para que la gente experimente la salvación. Y eso no es bíblico. Es contrario a lo que dice la Escritura. Entonces, nuestra salvación no ocurre de una manera confusa o desordenada, sino que hay un diseño y un orden divino. Dios estableció el orden de cómo pasan las cosas. ¿Me explico? No es tu experiencia personal. ¿Cómo fue que tú fuiste salvado? Todos somos salvados de la misma manera. Y entenderlo te trae claridad. Te ayuda a entender cómo es que eres salvo. ¿Cómo es que Dios hizo esas cosas en ti? Porque tú le puedes preguntar a alguien, ¿eres salvo? ¿Sí o no? Dicen, sí. ¿Cómo lo sabes? Y ahí batallan mucho para explicar. Porque hice una oración de fe. Porque una vez alguien oró por mí y yo me caí. Esa no es la razón. Esa es una experiencia que tú tuviste y quién sabe si Dios estuvo involucrado en eso, ¿verdad? Ponle que te doy el beneficio de la duda. Pero el punto es, ¿cómo sabes que eres salvo? Y la gran mayoría de cristianos no lo sabe. Lo están buscando en su mente, en su memoria, algún evento canónico, algo que fue tan impresionante y tan maravilloso que eso significa que nació de nuevo. No. Puede ser algo tan sencillo y cotidiano, sin embargo, explica cómo fuiste salvado y que efectivamente eres salvo. Así que entender este orden nos trae claridad y nos ayuda a entender que es un proceso que debe de suceder con todos. No hay un asunto particular donde Dios lo salva de otra manera. Es un orden establecido por Dios. Por otro lado, los cinco puntos de la gracia nos explican por qué funciona de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Y nos ayuda a distinguir entre lo que muchos cristianos piensan, ¿verdad? Porque no todos los cristianos llegan a las mismas conclusiones. Y hay advertencias bíblicas en muchas partes donde no te desvíes de la sana doctrina.
¿verdad? Porque va a haber muchos falsos maestros. Algunos son falsos maestros inconscientemente. No están tratando de enseñar falsedad, enseñan lo que ellos creen que es verdad, pero resulta que eso que creen que es verdad no es bíblico, por lo tanto enseñan mal. No lo hacen con mala intención, pero su ignorancia no los deja ver el problema. Y estos 5 puntos de la gracia te ayudan a entender que la gloria es de Dios, que la salvación es de Él, no tuya. Porque cuando tú le preguntas a las personas, ¿desde qué momento eres salvo? Dicen, pues que yo tomé la decisión, ¿verdad? Yo hice esta oración, yo le entregué mi vida a Cristo. Y dices, bueno, estrictamente hablando no veo problema con eso, ahí hay verdad. Pero dicen, entonces, ¿por qué otros no se salvan? Porque no se entregaron a Cristo. Y dices, entonces, ¿gracias a qué eres salvo? A que tú tomaste una decisión. A que tú decidiste entregar tu vida a Cristo y otros no lo decidieron. Entonces, ¿de qué depende la salvación? De la decisión que tomes y ya te desviaste de la doctrina bíblica. La Biblia afirma que la salvación es de Dios y el hombre no participa en su salvación. Fíjate cómo preguntas tan sencillas revelan una mala teología. Pero tú no puedes saber que es una mala teología si no entiendes el orden que Dios estableció. Por eso es importante que tengamos claridad en nuestra cabeza. Porque si entendemos cómo es que Dios hace las cosas, número 1, se debe eliminar el orgullo. Nadie tiene por qué jactarse de ser cristiano como si hubiese hecho una buena obra, como si fuese mérito de él. Si somos salvos por gracia, no hay lugar para la jactancia. No hay nadie que se eleve porque se siente cristiano. Y tristemente hay muchos cristianos que ven a los demás hacia abajo. Gente mundana, impía. Si tú entiendes el orden de la salvación y las doctrinas de la gracia, se debe eliminar el orgullo. 2, crea seguridad. Porque la Biblia afirma que si Dios empezó la obra en ti, la va a terminar. Y si tú conoces la secuencia que Dios toma, sabes en qué punto estás. Y que Dios es fiel para terminar lo que empezó. Así que me da seguridad. Mi salvación, gracias a Dios, no depende de mí, ni de ti. Depende de la fidelidad de Dios. Por eso entender esto te da seguridad. 3, glorifica a Dios. Dejas de verte como el protagonista de esta historia, ¿verdad? Muchos leen la historia de David y Goliat. ¿Y con quién se identifican? Con David, ¿verdad? Yo voy a derrotar a mis gigantes. Dios me va a dar la victoria, ¿verdad? Pero ¿de qué se trata la historia de David y Goliat? ¿De lo grande que fue David? No, de lo grande que es Dios. Dicen, pero pues si David fue el que mató a Goliat. Sí, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que David derrotara a Goliat? ¿Cuáles eran las probabilidades de que un muchacho aventándole piedras a un guerrero preparado, más alto que todos los que estaban ahí, iba a hacer que ganara esa batalla? Es más, estaba en juego la esclavitud de todo su pueblo, porque el que ganara gobernaba, el que perdía se sometía a esclavitud. La historia no es acerca de David. David no es el protagonista, sino Dios usando un pastorcito para derrotar a un guerrero especializado. Entonces, cuando tú entiendes las doctrinas de la gracia, tú dejas de ser el protagonista. Dices, yo soy David, yo soy no sé, tú no eres nada. Aquí el que es algo es Dios. Toda la Biblia habla acerca de la grandeza de Dios. Y si tú no entiendes lo que vamos a estudiar, piensas que habla de la grandeza de David, de la grandeza de Israel, de la grandeza de Salomón, ¿no es cierto? Por eso elimina el protagonismo humano y glorifica a Dios. Otra, te da confianza para evangelizar. Me han preguntado, ¿cómo le haces para que la gente acepte el evangelio? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la técnica? Y miren, la gran mayoría de la gente a la que yo le hablo del evangelio no le interesa. No le interesa, así de simple. Y no me preocupa. A mí tampoco me interesa que no le interese. Porque yo no estoy llamado a convertir a las personas. Yo simplemente doy la información. ¿Me explico? Y es Dios quien decide qué hace la persona con esa información. De manera que la salvación de las personas no depende de mí, no depende del que evangeliza, no depende de cómo evangelices. Lo único que se te pide es que lo digas fielmente. Y es Dios quien hace las cosas. Así que entender esto nos da confianza para evangelizar. Y en la vida cristiana
nos ayuda a luchar contra nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? En el griego y en hebreo, errar al blanco. No estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Eso es pecado. Lanzar una flecha y no darle al blanco es la definición de pecado. Ahora, ¿cómo hago yo para luchar con mi pecado? Porque cualquiera que se proponga luchar con su pecado va a llegar a la misma conclusión que todos los cristianos en toda la historia de la humanidad. No puedes ganar. Tarde o temprano te vas a equivocar. Y no estoy hablando de un periodo de semana que me equivoqué una vez en la semana. No, en un periodo breve de 1 hora o un par de horas, dejas de hacer, no haces lo que debiste haber hecho. Ok, entonces la gente se frustra. No puedo con esto, no puedo cambiar. Y están tratando de cambiar en sus propias fuerzas. La Biblia dice que tú no puedes cambiarte a ti mismo. Es Dios el que te cambia. Entonces, luchar con tu pecado consiste en entender que mi avance en la santidad no depende de mi constancia, sino de su fidelidad. Y si todo obra para bien, aún mi pecado tiene un buen propósito, pero el enfoque que toman la mayoría de los cristianos es incorrecto. Dicen, ¿cómo le hago para dejar de hacer esto? Cuando el problema no necesariamente es lo que estás haciendo, sino por qué. Y cuando entiendes el por qué, lo dejas de hacer, aunque ni te esforzaste por dejar de hacerlo. Simplemente algo cambió en tu cabeza. Y eso es lo que la palabra griega dice, que se nos traduce como arrepentimiento. Un cambio en la manera de pensar que hace que las cosas las hagas distintas. Entonces, a la hora de que luchamos con nuestro pecado, es importante entender cómo es que Dios tiene control de todo esto. Ahora, esa es la razón del por qué vamos a estudiar esto. Y lo quería aclarar porque al momento de que entremos con términos sobre monergismo y sinergismo, ya he escuchado las quejas de que eso de nada me sirve. No estoy en un seminario. No vine a tomar una clase de teología, vengo a aprender de Dios. La teología es teólogos, el estudio de Dios. ¿Me explico? Y aunque algunos puedan darle mal uso a la teología, el objetivo de la teología es conocer de Dios, estudiar acerca de quién es Dios. Entonces, no te me vayas a asustar por los términos. Se trata de que entiendas el concepto. El concepto. Si logramos entender esto, la vida cristiana se aclara y se simplifica para poder hacer las cosas que debemos hacer. Ahora sí, con esa base vamos a empezar a estudiar lo que la Biblia dice al respecto. Pero vamos a orar primero antes de comenzar, así como estamos. Señor, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra acerca de ti mismo. Tú nos dices que tú haces las cosas con un orden específico, con un propósito específico, y eso es lo que nos proponemos analizar. Ayúdanos a entender. Tu palabra dice que tú eres el que abre nuestro entendimiento. Hay evidencia bíblica de los ejemplos donde las personas no entendían, como los discípulos, como los que iban camino a Emaús, y tú les hiciste entender explicándoles lo que dice la palabra. Eso es lo que te pedimos, que nos permitas entender. Ayúdanos a entender qué creemos y por qué. Y luego, cómo lo aplicamos, Señor, para poder enseñárselo a otros. Ayúdanos a entender, Padre, que nuestro entendimiento pueda percibir lo que proviene de ti y por medio de ti poder darle el sentido bíblico que corresponde, de manera que podamos usarlo para vivir. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, punto número 1. Cuando nos acercamos a analizar estos temas, tenemos que tener un punto de partida. ¿De dónde empiezas a analizar las cosas? ¿Cuál es la base? Y es aquí donde, si no nos ponemos de acuerdo, nos desviamos, porque muchas personas parten, o su concepto parte de lo que otros han dicho. ¿Me explico? Una pregunta muy sencilla, que tú lo puedes ver en muchas ramas de la sociedad, incluso de la ciencia. ¿Las personas cuando nacen son buenas, malas o neutras? ¿Cuál es la idea general? La idea general se reduce en 2 posibilidades. A cualquier persona que le preguntes se considera buena persona, ¿verdad? Si hay unos que sí están muy mal y dicen, no, sí estoy mal. Pero la gran mayoría, aunque está mal, dice que son buenas personas, ¿verdad? Entonces dicen, todos somos buenos, el ambiente nos hace malos. Y muchas cosas que tú haces, tanto en la política como en las empresas, parten de esa premisa.
todos somos buenos. Entonces, si yo te doy esta herramienta, lo que espero que hagas lo bueno con esa, hagas el bien con esa herramienta. Y sería una excepción que hagas algo malo ahí, porque todos somos buenos. La otra es, somos neutros, somos un lienzo en blanco. Y según el ambiente y las personas que te rodean, te van formando y te conviertes en lo que eres debido a tu medio ambiente. Esas son las dos posturas más comunes. Ahora, ¿de dónde nosotros deberíamos de partir? ¿De lo que la gente piensa, de lo que tú piensas o de lo que la Biblia dice? Esa es la distinción entre cristianos y no cristianos. El no cristiano hace lo que le parece mejor, la idea que más le parezca que tiene sentido o lo que la persona más influyente diga. El cristiano dice, yo me baso en el estándar bíblico, no ciegamente, sino racionalmente. ¿Me explico? Porque tú no puedes ir a la Biblia y decir, eso es lo que dice y lo que voy a hacer si no interpretaste. Se requiere una interpretación y esa interpretación tiene que ser racional y tiene que ser científica, usando la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia no bíblica, es una ciencia para interpretar textos. Cualquier documento que tú leas requiere ser interpretado y la Biblia es un documento, es un compendio de 66 libros y hay que interpretarlos. Para interpretarlos hay una ciencia de interpretación. Cualquier documento de la escuela donde tú quieras, estás leyendo poesía, la hermenéutica te sirve. Así que nosotros vamos a la Escritura con la hermenéutica para poder tratar de entender qué es lo que está diciendo ahí, porque ese es nuestro punto de partida. Cuando decimos hay que ser bíblicos, a eso me refiero. Que si yo te pregunto eso, ¿eres bueno, eres malo, eres neutro cuando naces? ¿De dónde debe de venir tu opinión? Debería venir de lo que dice la Biblia, porque opiniones va a haber muchas, pero ¿cuál es la opinión confiable? Esa es la característica de un cristiano, que ha analizado la Escritura y la encuentra confiable. ¿Me explico? Yo sé que cuando empiezas no sabes nada, ¿verdad? Y empiezas a estudiarla y empiezas a entenderla, pero tienes que llegar a esa conclusión, si realmente es un documento confiable, verificable y falsificable. Confiable es lo que dice ahí, aunque quizás ahorita no lo entiendo, hay evidencia de que es confiable y que lo voy a entender y lo voy a poder usar. Verificable es que no es algo que diga nada más, oye, pues es que una persona en un momento solitario, que él jura y jura que se le pareció un ángel y le dijo muchas cosas que tenemos que creerle. ¿Cómo lo verificamos? No se puede. En cambio, la Biblia es verificable por toda la evidencia arqueológica que tenemos y los registros de civilizaciones anteriores a nosotros que incluso lo han constatado, aún inconscientemente o involuntariamente. Y falsificable es que si yo te propongo algo y no hay forma de que eso sea falso, entonces lo que me dices no es creíble. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo te dijera, Dios dijo que todos me entreguen de lo que traen en su cartera la mitad, y los que no traigan, que le pida a su compañero. Ok, yo digo, yo te juro que Dios me dijo eso y lo tienes que creer porque te lo digo yo. Ok, ¿cómo puedes demostrar que eso es verdadero o falso? ¿Hay forma? Tú me dices, eso es falso. ¿Qué te hace pensar que es falso? No viste ningún ángel. Yo te juro que lo vi. Pero es que no lo viste, pero yo te juro que sí. ¿Cuál es la evidencia? No tengo, pero te juro que sí. De manera que es imposible probar que es falso, ¿verdad? Eso significa que es infalsificable. Pero la Biblia es falsificable. Pablo lo dijo, si Cristo no ha resucitado, todo es falso. Todo es falso. Y por eso vamos a las evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Y eso ya lo estudiamos hace ya quizás un año o dos. ¿Cuál es la conclusión más clara, simple y racional con respecto a la evidencia histórica que tenemos? Que Jesús resucitó. Por lo tanto, si alguien prueba que Jesús no resucitó, todo lo que sabemos de la Escritura es falso. Así que es falsificable. Es falsificable. Entonces, vamos a la Escritura. Tenemos cómo interpretar por medio de la hermenéutica, tenemos muchos más registros y desde ahí nos basamos para entender cuál es la situación del ser humano. Que somos buenos, malos o neutros. Ahora, hay que usarlo a la luz de la Escritura. Tenemos que entender la naturaleza humana desde el punto de vista bíblico. Y cuando hablo de naturaleza humana me refiero
aquello que es la esencia del ser humano. Ahora, las personas, incluso la ciencia, muchos tienden a reconocer que hay una dualidad en el ser humano, ¿verdad? No nada más somos un cerebro, porque hay muchas cosas que no se podrían explicar si solamente eres un cerebro. La ciencia, la psicología hablan de algo que llamamos mente, ¿verdad? La mente. ¿Qué es la mente? Dicen, bueno, si está en el cerebro y yo hago una copia idéntica de tu cerebro, habría dos tú, ¿verdad? La clonación. Si tú haces un clon y haces una copia idéntica de una persona, supongamos que tenemos esa tecnología. Yo me entro a una máquina, esa máquina me escanea cada átomo de mi cuerpo y genera una copia idéntica. La pregunta es, ¿ese clon es Hernán o no es Hernán? ¿Hay que enseñarle lo que Hernán sabe o ya tiene todo lo que Hernán sabe? Y hay muchas películas muy interesantes sobre eso, ¿verdad? Que alguien clona, el otro clon piensa que sigue siendo él hasta que se ve a sí mismo y se da cuenta que no es él, ¿verdad? Eso presupone que toda la memoria, los recuerdos y tu mente están en el cerebro. Así que si yo hago una copia idéntica, tendría a otro tú. Pero, ¿es el mismo Hernán? ¿O es otro que cree que es Hernán? Todas las películas de clonación se tratan de eso. Y la conclusión es que, aunque creen que es el mismo, no son el mismo. No se pudo clonar la mente. Es una mente nueva, que supongamos que clonó la memoria y lo que tú quieras, piensa que es alguien, pero luego se da cuenta que no. La Biblia habla de esta dualidad, alma y cuerpo. Si tú partes de la Biblia y creas un clon, ¿vas a copiar el alma? No, porque no es material. Podrías, hipotéticamente hablando, hacer una copia idéntica del cuerpo, pero no hay alma ahí. ¿Se entiende? Entonces, nos vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a la naturaleza humana? Sus motivaciones, sus deseos, los propósitos, las inclinaciones. ¿De dónde viene? ¿Cómo lo describe la Biblia? Bueno, por eso es importante saber si eres bueno, malo o neutro al nacer. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿alguna vez, yo creo que sí, quizás no todos, has cargado un recién nacido? Recién nacido, tiene días de haber nacido. ¿Qué percibes? ¿Que es un niño malo, un niño bueno o un niño neutro? ¿Qué dirías? ¿Es un pequeño diablillo? ¿Es un angelito? ¿O todavía no sabemos? Dependerá de cómo lo trates y cómo lo eduques. ¿Qué opinas? Si ese tema saliera a la mesa en tu trabajo, entre amigos, ¿qué opiniones esperarías escuchar? Sobre todo de las mujeres, es un angelito, ¿verdad? Es un angelito. Nada malo ha hecho este pobre bebé. Dice, no, es un demonio. ¿Cómo va a ser un demonio si no ha hecho nada? O, ¿quién sabe qué vaya a ser? Depende mucho de cómo lo trates. ¿Cuál sería tu opinión? Ahora, visitas una cárcel. ¿Las personas que están ahí son buenas, malas o neutras? Aclaro que nuestro sistema legal es muy deficiente y puede haber personas inocentes encerradas en la cárcel. Excluyamos a esa. Todos los que están ahí están porque hicieron algo penado por la ley que ameritaba que estuvieran ahí. Yo te pregunto, ¿los que están ahí son buenas personas, malas personas o personas neutras? Casi todos van a decir, son malas personas, por eso están ahí, excluyendo a los que están ahí injustamente, ¿verdad? Son malas personas, ok. Pero entonces, ese que terminó en la cárcel, cuando era un bebé recién nacido, ¿ya era malo? ¿O era bueno y lo hicieron malo? ¿O no era ni bueno ni malo, pero el ambiente en el que creció lo hizo malo? ¿Qué opinas? ¿Cómo concluyes? Muchos de nosotros pensaríamos que un bebé no puede ser mala persona, pero el que está en la cárcel sí, y a lo mejor tenemos evidencia, ¿verdad? Pero si cuando nace era una buena persona y luego se convirtió en una mala persona, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo es que una buena persona se convirtió en mala persona? Por eso,
responder esta pregunta es importante para poner nuestro punto de partida, porque si hablamos de que Dios salva a los hombres, primero, ¿a qué tipo de hombre salva? ¿A hombres malos? ¿A hombres buenos? ¿O a hombres neutros que se hicieron malos o buenos? Por eso es el punto de partida. Si nuestra naturaleza es buena, es decir, si nacemos siendo buenas personas, alguien nos corrompió, ¿verdad? Alguien, algo, un evento canónico me corrompió. Ahora soy mala persona. Si nací siendo neutro, entonces me moldearon mal. Ahora, ojo, esto es algo que quizás las gentes no están muy conscientes, pero está muy generalizado. Y tuve, como dicen, se prendió el foco hablando del tráfico. Hace poquito, cuando fue estos días de asueto por el trabajo y luego el del maestro, ¿verdad? Felicidades a los maestros. No hay clases, ¿verdad? Y no van los niños a la escuela. Y el tráfico se vuelve una bendición. Cuando no van los niños a la escuela, todo fluye con una gracia, con una forma tan pacífica en la que te trasladas en la ciudad. Y dices, ¿por qué los niños generan tanto tráfico? Los niños ni manejan. No, son los papás. Dice, ¿y por qué genera tanto tráfico que lleven los papás a sus niños a la escuela? Porque no van a la escuela que les queda cerca, ¿verdad? Van a la mejor escuela que pudieron conseguir. Y tienes a personas viviendo en Apodaca, llevando a sus hijos a San Pedro a un colegio. Y todo ese traslado genera tráfico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los llevan tan lejos? ¿Por qué no ahí cerquita? Yo me acuerdo que en mis tiempos nadie te llevaba a la escuela. Nadie. Es más, al kinder me llegué a ir solo, porque estaba a un par de cuadras de la casa. ¿Cuál tráfico? Niños atropellados a lo mejor, pero tráfico no. No hay tráfico. ¿Por qué? Porque te tocaba la escuela que estaba más cerca de tu casa y ahí había sabiduría. Si tú vas a la escuela más cerca de tu casa, no hay tráfico, no hay gastos de traslado. Todavía los más pudientes pasaba el transporte escolar, ¿verdad? Pero seguía siendo en la misma zona. Ahora, se supone que eso sigue operando, pero ya no lo hacen. Tiene que estar en un colegio privado porque la escuela pública es una vergüenza, dicen algunos. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en una escuela pública no y en una privada sí? Porque la educación es mejor. ¿Y? Porque los preparan mejor para la vida. ¿Cómo? No, pues les dan clases adicionales. ¿Qué clases? Les enseñan inglés y francés y portugués o portuñol, que es portugués y español, ¿verdad? Y eso los prepara para la vida. ¿Cómo? ¿Cómo es que hablando portugués está mejor preparado para la vida? Por si algún día alguien en un trabajo solicita que alguien hable portugués. ¿Y cuánto le falta para que llegue ese momento? Bueno, es que les amplía la mente. Pausa. A ver, fíjate bien, los panorámicos de los colegios privados, ¿qué anuncian? Ponen a un niño con una bata de científico. Ponen a un niño encorbatado como si estuviese siendo un líder. ¿Qué es lo que le venden a los papás? La idea de que si está ahí, su hijo va a ser mejor que los demás. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok, entonces los papás dicen, pues yo voy a hacer todo lo posible para moldear a mis hijos y que sean hombres de provecho. Pero es cierto, según la Biblia, que a veces mientras más educación tienes, peor demonio eres. ¿Verdad? Porque eres más hábil para robar, eres más hábil para la corrupción porque sabes más. Así que no garantiza que sea una buena persona la preparación académica. Pero es una idea muy generalizada y los papás viven en un cuartito amontonados, pero su hijo en tal escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque piensan que hay una especie de moldeo, como si los niños fueran neutros y es responsabilidad de los papás convertirlos en hombres y mujeres de bien. ¿Y eso no es bíblico?
No viene en la Escritura. Esa es una idea secular. El concepto bíblico es que tú pastoreas a tus niños. Ya vienen con una personalidad, ya vienen con habilidades y talentos. Tú tienes que identificarlos y causarlos. Tú no moldeas a tu hijo. Entonces, cuando los cristianos empiezan a tomar ideas seculares y hablan de la salvación, se vuelve confuso. Oye, tú necesitas salvarte. No, gracias, yo sí estoy muy bien. Bueno, es que a lo mejor tienes problemas, Dios te los puede arreglar. Todos tenemos problemas, pero ahorita yo estoy en muy buena situación. Tengo buen trabajo, tengo buen carro, vivo en una casa chida, la colonia es privada, mis hijos están en colegio, no necesito el evangelio. Y los cristianos dicen, no, bueno, pues sí, de hecho está mejor que yo. Y ya, no hay necesidad, dice, ellos no necesitan salvarse, porque les va muy bien. Bueno, es una herejía absurda. Fíjate de dónde parte. Hay personas buenas que no necesitan a Dios. Hay gente muy preparada que les va a ir bien en la vida. Todo eso es falso, nadie lo puede garantizar. ¿Verdad? Pero es una idea muy generalizada. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que los cristianos deben acordar? Que nuestra perspectiva del mundo parte de la Biblia. Ya expliqué por qué. Desde ahí formamos nuestra cosmovisión, ¿verdad? Imagínate un niño de 2 años que sobrevivió. Una vez me pusieron este problema en alguna conversación que tuve. Imagínate un niño de 2 años que sobrevive a un naufragio. Solo él sobrevive y llega a una isla desierta y no hay ningún otro ser humano con él. El niño ya sabe caminar y ya sabe hablar. O sea, puede, si hay comida a su alcance, va a poder vivir. Supongamos que también de alguna forma en la isla hay alimento, techo y vestido suficientes para él durante muchos años de su vida. No tuvo padre, no tuvo familia, no tuvo una sociedad que influyera sobre él y su crecimiento. Creció rodeado de abundancia natural. Después de 15 años, o sea, ya tiene 17, algunas personas llegan a esa isla y se encuentran con el niño que ya es un joven. ¿Ese niño es bueno, malo o neutro? La pregunta. ¿Qué responderías? ¿Es bueno, malo o neutro? ¿No fue a ningún colegio privado? No. Ni le enseñaron a leer. No tiene preparación académica. Ah, ok. No tuvo un papá borracho, una madre negligente, ¿no? Ni siquiera tenía familia. ¿Ese joven es bueno, malo o neutro? Y bueno, si todos nacen siendo bueno y a él nadie lo corrompió, es bueno. Pero si dices que nació neutro, ¿cómo lo explicas? ¿Es bueno o malo? Si nació neutro y nadie lo moldeó. Ahora, ¿es malo? ¿Cómo va a ser malo? Si no ha hecho nada, está él solo. ¿A quién le hace maldad si está él solo? ¿A los cocos? ¿Fue malo con los cocos? ¿Se entiende la situación? ¿Cómo explicas? Entonces, si nuestra naturaleza es buena, el joven sería una buena persona. Si nuestra naturaleza es neutra, no podría responder si es una buena o mala persona porque no hubo nadie para moldearlo, ¿verdad? Pero, ¿es una mala persona? ¿Cómo va a ser malo? Dicen algunos, si no tiene a quién hacerle mal. Ok, entonces, este ejercicio del niño en la isla, ¿te hace dudar de tu postura? Dices, oye, ya no es tan fácil. ¿Es niño bueno, niño malo, niño neutro? Ok. ¿Qué dice lo secular, la psicología? ¿Qué dice el ateísmo? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dijo el cantante? Porque ahora hasta los cantantes opinan de todas esas cosas. ¿Verdad? Los actores opinan de esas cosas y la gente les hace caso que porque es muy buen cantante. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero la gente forma su cosmovisión de todo eso. Nosotros tenemos que partir de la Escritura. Fíjate bien, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La parte que nos interesa aquí es inspirada. El griego se traduce como exhalar
exhalada por Dios. En griego es theoneustos. Theo es Dios y neustos es exhalar. Lo que está diciendo aquí es que la palabra es exhalada por Dios, la escritura. Exhalada. ¿Cómo que exhalada? Cuando tú hablas, exhalas. Vas a hablar, tomas aire. Y exhalar es soltarlo, y mientras lo sueltas, hablas. ¿Qué significa que la palabra o la escritura es inspirada por Dios? Es que, en términos humanos, fue Dios quien lo dijo. ¿Se entiende? Eso significa que es exhalada por Dios. Por consecuencia, cuando hablamos sobre lo que dice la Escritura, estamos diciendo, dado que Dios no se equivoca, porque es imposible que se equivoque, ¿cómo sabemos que es imposible que se equivoque? Es una analogía muy sencilla. Cuando tú te equivocas al hablar, ¿a qué se debe que te equivocaste? ¿La información que tenías estaba equivocada? Tal vez. ¿No tenías la información para concluir lo que dijiste? ¿Verdad? ¿O deliberadamente estás diciéndome información mala, equivocada, con una razón o un motivo? ¿Podría pasarle eso a Dios? Si Dios no le afecta el tiempo y Dios lo sabe todo, Él no puede tener una información equivocada en su mente que lo lleve a decir algo equivocado. Ni tampoco es posible que a Dios le faltara información y por eso dijo lo que dijo. Y tampoco es posible que con mala intención te dé información falsa. Por lo tanto, es imposible que Dios se equivoque. Por lo tanto, si lo que Dios expiró o exhaló es la Escritura es infalible e inerrante. ¿Se entiende la analogía? Si proviene de Dios, es imposible que tenga error. Esa es la postura cristiana sobre la Biblia. Ahora, Romanos 3, 10 al 12. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿De qué nos está hablando? No hay bueno ni uno. Este pasaje es rechazado por muchas personas, cristianos y no cristianos. Porque dicen, no es cierto, yo he hecho cosas buenas. Sí, aquí no está hablando de cosas buenas o malas. Habla de seres humanos buenos o seres humanos malos. Es importante entender qué significa ser bueno o malo en la Biblia. Génesis 2:9 dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos hablando del paraíso, ¿verdad? El lugar donde moraba Dios y Adán y Eva con él. Dice que hizo todos los árboles buenos, ¿verdad? Y apetecibles. E hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí está nuestra definición. Árbol en hebreo es árbol o madera. Conocimiento en hebreo es conocer por experiencia personal. Abrir los ojos, saber cómo hacer algo. La palabra bien es el árbol del fruto del bien y del mal. Bien es placentero, agradable, bueno. Mal es maldad, angustia, miseria, calamidad, adversidad, etc. Tienes el árbol del fruto del bien y del mal. Por experiencia vas a conocer el bien y el mal. Ahora, Salmos 119, 68. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Está hablando de Dios. Le dice el salmista a Dios, tú eres bueno y tú haces el bien. Enséñame tus decretos. Entonces, si Dios es bueno, ¿qué es malo? Aquello que no sea Dios. Así de sencillo, ¿verdad? El estándar de lo que es bueno es Dios. Lo que es malo es distinto a Dios. Ahora, el mal es como el frío. ¿El frío existe? Dice, ojalá que existiera en este momento, ¿verdad? Que se siente mucho calor. ¿Pero el frío existe? Dicen, sí, yo he tenido frío muchas veces. No, el frío no existe. ¿Me estás diciendo que es imaginario? No, el frío no es algo. No puedes decir, aquí tengo guardado tantito frío. ¿Quieres? ¿Te paso un poquito de frío? No, eso es absurdo. El frío es lo que se experimenta en la ausencia del calor.
Si no hay calor, lo que se experimenta es frío. Ejemplo, la ceguera. ¿La ceguera es algo? Oye, ya revisamos tus ojos y vimos que tienes ceguera. Te la vamos a quitar extirpándola de tus ojos. No, la ceguera no es algo. ¿Qué es la ceguera? Lo que se experimenta cuando no hay vista. ¿Verdad? Sordera. ¿Me pueden operar y quitarme la sordera? La sordera no es algo. La sordera es la ausencia del oído. El mal es la ausencia del bien. ¿Se entiende? El mal no es algo. Es lo que se experimenta donde no hay bondad. Y si Dios es el bien, ¿qué es lo que se experimenta cuando Dios no está? El mal. Ahora, dice que todos somos malos. ¿De qué está hablando? Todos somos malos. Dios no está con nosotros. ¿Se entiende? Hay una separación entre Dios y el hombre. Adán y Eva rechazaron la relación que tenían con Dios por creerle a serpiente, ¿verdad? Y Dios los expulsó. Ahí hay una separación. Experimentaron el mal en carne propia ante la separación de Dios y el ser humano. ¿Se entiende? Debido a esta condición, todos los hijos de Adán heredamos esa misma situación. Estamos separados de Dios. Romanos 5 al 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Ojo aquí, no heredamos el pecado de Adán en el sentido de que dado que Adán pecó, entonces yo ya estoy mal. No. Lo que heredamos es la misma naturaleza de Adán separada de Dios. Pero yo no soy castigado por lo que Adán hizo. Yo soy castigado por lo que yo haga. Ezequiel 18 dice, cada uno morirá por su propio pecado. El Padre no pagará por los pecados del Hijo, el Hijo no pagará por los pecados del Padre. Cada uno por su pecado. Entonces dicen, oye, yo tengo una abuelita que era bruja satánica, ¿me va a ir mal? No, a ti no tiene por qué irte mal, a menos que hagas lo mismo que ella. ¿Se entiende? El hecho de que tus ancestros hayan hecho cosas horribles, en nada se te va a demandar a ti porque tú no lo hiciste. A ti se te demanda lo que tú hayas hecho. Entonces, a pesar de que yo tengo la misma condición de Adán, yo no soy castigado por culpa de Adán, sino por lo que yo mismo haga. Salmo 51:5, versión Reina Valera 60, dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí está el punto definitivo para nuestra respuesta. ¿Desde cuándo eres malo? ¿A partir de qué momento? Desde la concepción. ¿Qué significa que eres malo? Que estás separado de Dios. Dios es el bien y toda fuente de bien. Tú eres malo porque no estás en Dios. ¿Los hombres son buenos, malos o neutros desde que nacen? Todos son malos. ¿Significa que un bebé de 2 días de nacido ya hizo algo malo? No, no ha hecho nada malo. Pero ella trae la naturaleza de maldad, porque está separado de Dios. ¿Se entiende? Eso implica que en nosotros hay impulsos, tendencias involuntarias hacia el mal. ¿Se entiende? Ahora, Romanos 3, 10 al 12. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ok, con los que tienen hijos. A un hijo cuando hace algo mal, ¿lo hizo mal porque le enseñaste a hacer el mal o porque no le enseñaste a hacer el bien? Me explico. Un niño, y lo he visto muchas veces, todavía traen chupón. Un niño se le cae el chupón y tiene a otro niño con chupón cerca. ¿Qué va a hacer el niño que se quedó sin chupón? Pura observación. ¿Qué va a hacer el niño que se quedó sin chupón y quiere su chupón pero no puede tener el suyo y tiene al alcance el chupón del otro? ¿Qué va a hacer? Le va a arrancar el chupón si el otro se deja. ¿Verdad? Ahora,
¿Por qué enseñaste eso a tu niño? ¿Cuándo te vio a ti quitándole el chupón a alguien más y te imitó para hacerlo? ¿O lo hizo solo? ¿Tú le enseñaste a robarse el chupón de otro niño? No, lo hizo en automático. ¿Por qué? ¿Es bueno, malo o neutro? La acción de robar, ¿es buena, mala o neutra? Es mala. ¿Quién se le enseñó? Ya viene de fábrica, ¿verdad? Le tienes que enseñar al niño que no debe de hacer eso. ¿Por qué? Si él quiere chupón y ahí hay uno. Porque no es tuyo. ¿Cómo que no es mío? A mí me dan todo lo que yo necesito. Propiedad privada. Hay cosas que aunque estén a tu alcance, no son tuyas para tomarlas, son de alguien más. Esas cosas les tienes que ir enseñando a los niños, para que a la hora que quieran agarrar algo, dicen, no puedo. Pero ¿cuál es el impulso natural? Buscar su propio beneficio. Y eso genera maldad. Porque no todo lo que te beneficia a ti, beneficia a los demás. ¿Se entiende? Es evidente que hay un impulso natural en el ser humano para hacer lo que considera mejor para él. Desde bebés, ¿verdad? El bebé llora porque así se comunica, tiene mucha hambre, son las 3 de la mañana, sus padres están muy desvelados, uno va a tener que ir a trabajar al día siguiente. El bebé considera y dice, pobre de mis padres, ¿no es justo que yo me ponga a llorar a esta hora? Mira la cuna en la que estoy, mira el techo sobre mi cabeza, mejor me voy a aguantar. Y no los voy a despertar como por ahí de las 6, 7 de la mañana para que duerman seguido. ¿El niño piensa eso o nada más llora? Nada más llora. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Pero, ¿es justo? No hablas de justicia porque él no entiende. Pero ¿cuál es el impulso natural? El bien de uno mismo. El bien de uno mismo. ¿Correcto? Tiene hambre, quiere comida. ¿Hay algo malo en eso? Dices, no, lo malo es que los papás están muy desvelados, pero no es consciente de eso. Todos tenemos el impulso natural de ver por nosotros mismos. Y ese es el problema. Que lo que yo tomo para mí genera sufrimiento en otro. Injusticia. Destruye las cosas que le corresponden a otro. Es muy común ver a los niños que si traen paleta y se le cae a uno, a veces el niño ni siquiera se la quita para él, también se la tira. Vamos a estar iguales aquí. Eso no se lo enseñas, eso lo trae. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando dice, en pecado me concibió mi madre, no está diciendo que el niño ya tiene la voluntad de hacer cosas malas, ya trae el impulso natural para hacer lo que él considere mejor para sí mismo. Vamos a palabras de Jesús, Marcos 10:18. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice el joven rico, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Nadie es bueno sino solo Dios. Tiene sentido. Si Él es el estándar de lo que es el bien, es la fuente de todo bien, ¿quién más pudiera hacerlo? Nadie más. Jesús no está diciendo que Él no es bueno, porque Él es Dios. Le está diciendo al joven rico, tu teología está muy mal. ¿Cómo llegas y me dices maestro bueno si no hay ni uno bueno? No entiendes ni conoces a Dios. Jesús está haciendo una corrección ahí teológica. No está negando que Él sea bueno. Ahora, Génesis 6:5, Reina Valera 60. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿De quién está hablando? De todos los que murieron en el diluvio. Este problema es viejísimo, no es moderno, ¿verdad? Desde Adán y Eva, su descendencia tiene esta condición. 1 Corintios 2:14, Reina Valera 60. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la Biblia nos describe la situación de la naturaleza humana. No es bueno cuando nace, no es neutro cuando nace, es malo cuando nace. Y no se refiere a una acción en particular, sino a su condición. No tiene el impulso natural de hacer el bien,
sino de hacer el mal, aunque no esté consciente de que está mal o está bien. Todos tenemos un enorme potencial para hacer el bien y para hacer el mal, eso es indudable, pero el impulso natural siempre va a ser hacia el mal. Esa es la condición de la naturaleza humana. Jesús continuamente citó la Escritura como absoluta verdad. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Está hablando de la Escritura. Mateo 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exhalada por Dios, la Escritura. Mateo 5:18. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Es infalible. Jesús dijo que hablaba la verdad y no tenía pecado. Juan 8:46. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús afirmaba que él nunca pecó. ¿Y quién es el único que solamente puede hacer el bien? Dios. Entonces, ¿es pecado que Jesús dijera que él dice la verdad cuando en realidad echó mentirillas? Claro que sería pecado que él diga que dice la verdad cuando mintió. Si eso hubiese pasado, Jesús no es quien dijo ser. Pero Jesús, la Biblia afirma que no pecó. Así que tenemos un argumento simple. Todo lo que dijo Jesús es verdad, ¿correcto? Jesús dijo que la Escritura dice la verdad, o sea, es inerrante, y es imposible que falle, o sea, que es infalible. Entonces, si Jesús siempre dijo la verdad, y Jesús dijo que la Escritura es infalible e inerrante, la conclusión es que la Escritura es infalible e inerrante. Así que la descripción que hemos tomado del ser humano, aunque contradiga a Sigmund Freud, aunque contradiga a personaje, no sé, el conejito malo, que muchos le toman mucha importancia a lo que él diga, que lo diga un artista, que lo diga un político, ¿qué es lo que debe tener más relevancia para nosotros? Lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que afirma la Escritura? Que todos los humanos tenemos un serio problema, que somos malos por naturaleza. ¿Y cuál es el problema? Que Dios es bueno y justo. Y si es justo, ¿qué le debe de hacer al que hace mal? Hacerle pagar por sus acciones. Ahí está el problema de toda la humanidad, que somos malos, pero Dios es bueno. Y que Él va a juzgarnos a todos. ¿Cuál es la consecuencia entonces de que nos juzgue? Todos seremos condenados. ¿Qué es la condenación? Separación definitiva de Dios. Fíjate bien, aún Richard Dawkins, el ateo más famoso del mundo, que él mismo afirma que no es ateo, él se dice de sí mismo agnóstico, pero es conocido como si fuese el ateo más famoso del mundo. Él cuando él mismo afirma las características de Dios y las cosas que Dios hace mal y lo que sea, y mucha gente lo sigue y lo cree, por más emocional y convincente que pueda sonar, él mismo tiene que reconocer que no hay un punto estándar de comparación. Porque si tú no defines qué es el bien, y cada quien define lo que es bueno o es malo, ¿cómo puedes acusar a otro de ser una mala persona? ¿Cómo puedes acusar a Dios de ser un mal Dios si ni siquiera puedes definir qué es el bien? Esa es la parte fundamental para nosotros. Llamamos máxima autoridad a la Escritura porque define de forma objetiva las cosas. Si Dios es el bien, todo lo que sea distinto a Dios es malo. ¿Se entiende? Oye, pero ¿hay gente más mala que otra? Sí. Pero el hecho de que seas menos malo no te hace bueno. ¿Me explico? Si tú eres bueno, nunca harías lo malo. A veces hago lo malo, entonces no eres bueno. Así de simple. ¿Se entiende? Ahora, Dios va a juzgarnos a todos. Estamos en serios problemas. De ahí viene la salvación. ¿Cuál es el concepto de la salvación? Que Dios ha provisto un medio para que no tengas que pagar tus consecuencias. Eso se llama evangelio. En griego, buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que yo sé que estoy condenado porque soy malo, pero Dios proveyó un camino.
Y ese camino, dice la Escritura, es gratuito. Gratuito. No tienes que pagar para salvarte. ¿Cuál es la salvación? De eso se trata el Ordo Salutis. ¿Pero se entiende el punto de partida? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Su naturaleza. Somos malos. Lo que hago a veces está bien y a veces está mal. Pero te aseguro que es más mal que bien, ¿verdad? Ahí está la situación. ¿Por qué necesitamos salvarnos? Porque nosotros somos malos. ¿En qué consiste la salvación? Dios librándonos de Él mismo. ¿Se entiende? Dios librándonos de Él mismo. Así que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Lo importante entender es cualquier ser humano, y de hecho ya ha tocado una persona que dijo que no creía en esta idea de que todos somos malos, ¿verdad? ¿Se puede comprobar de que eres malo? Sí, hay una prueba muy sencilla. Si tú tienes libre capacidad para hacer el bien o para hacer el mal, te propongo que nunca más vuelvas a pecar. ¿Puedes hacerlo? ¿Alguien de aquí puede decir, ya, hoy decido no volver a pecar nunca más y cumplirlo? ¿Alguien puede? No, no se puede. Por más que te lo propongas, no se puede. Eso prueba algo. No eres bueno. Si fueras bueno, nunca pecarías. Entonces, todos tenemos ese problema y Dios ha provisto una salvación. Eso es lo que debemos entender. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pidamos de Dios esto. Nosotros somos muy dados a compararnos unos con otros. Y cuando estamos haciendo algo mal, siempre encontramos un ejemplo de alguien que está peor. Y hay un dicho, no me acuerdo a quién se lo leí, que dice que los miserables buscan a otros más miserables para sentirse felices. ¿Cierto? Los miserables buscan a otros más miserables para sentirse felices. Nuestro objetivo es que determinamos si somos buenos o malos, no comparándonos entre nosotros, sino comparándonos con Dios. Y todos quedamos expuestos. Oye, pero Hitler fue más malo. Sí, pero el punto no es que te compares con Hitler. Te comparas con Dios. ¿Hitler era más malo? Puede ser, sí, pero no te hace bueno. Ese es el punto de partida para el Evangelio. Y los cristianos nos lo tenemos que recordar continuamente a nosotros mismos. Porque nos olvidamos de eso. Tengo un serio problema y Dios dio una solución. Tengo una grave enfermedad y Dios tiene una cura. Yo quiero esa cura. Yo quiero la solución. En eso consiste la invitación al Evangelio. Y nos la tenemos que recordar a nosotros mismos constantemente. Yo tengo un serio problema. Yo lo tengo y tú lo tienes. Este año, en octubre 6, cumplo 30 años como cristiano. 30 años como cristiano. Y les confieso, me equivoco demasiado. Demasiado. Porque mientras más sé lo bueno que debería de hacer, más estoy consciente de lo malo que estoy haciendo. Y yo me imaginaba cuando empezaba, ya cuando tenga 30 años, yo voy a estar Jesús y luego yo. Porque ya voy a saber mucho. Ya voy a tener mucha experiencia en las cosas de Dios. Bueno, mientras más experiencia tengo, más consciente soy de mi maldad. Y ahora sé que soy más malo que como me veía a mí mismo al principio. Ese es el punto de partida que todo cristiano debe de mantener siempre en su conciencia. No te mereces nada. Lo que tienes es por gracia. Es un regalo. Y ahí hay otras personas en la calle
que están igual de perdidas que tú y yo y no conocen que hay una solución. Tú vas y le dices, esta es la solución que yo encontré. Te dice, no me interesa. Bueno, pero supiste que había un camino. No tengo que tratar de convencerlo, solamente informarlo. Él va a tomar su decisión. Y de ahí empieza nuestro estudio del orden de la salvación. ¿Tú estás aquí y eres salvo? ¿Sí o no? ¿Estás seguro que eres salvo? Medio salvo, no hay medios. ¿Eres o no eres? Jesús fue muy claro. Separa ovejas y cabritos. O eres del diablo o eres de Dios. Trigo o cizaña. Si no juntas conmigo, desparramas, dijo Jesús. No hay escala de grises en las cosas de Dios. ¿Eres salvo o no? Deberías responder con toda seguridad. Sí soy, pues no pareces. Estoy en proceso. Muéstrame que realmente eres salvo. ¿Puedes demostrar que realmente eres salvo? Ahí está el punto. Debe decir, claro que te lo puedo demostrar. Es muy fácil probar eso. Y hay mucha información que tú puedes dar y evidencia. De ahí viene la seguridad de la salvación, de entender quién eres tú y quién es Dios. Y que gracias a Dios la salvación no depende de nosotros, porque estaríamos todos perdidos. La salvación depende de Él y Él es fiel. La Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. No puede dejar de ser Dios, gracias a Dios. Entonces, vamos a orar. Señor, ayúdenos a recordarnos a nosotros siempre esta verdad, que muchas veces dejamos de creerla. La guardamos en algún lugar lejano en nuestra mente y no volvemos a reflexionar en eso. Soy un pecador, Señor, porque peco. Soy un pecador por mi naturaleza humana. Merezco la condenación, a pesar de que te conozco, a pesar de que me esfuerzo por hacer las cosas bien, estoy consciente de que merezco la condenación. Pero tú has decidido salvarme. Solamente por tu gracia. Ayúdame, Señor, a tener siempre eso claro en mi mente. Tengo, como dice tu palabra, un cuerpo de muerte. Tengo impulsos y deseos que me llevan al mal y tengo que luchar con ellos. Ayúdame a entenderte, Señor, para tener claro lo que es el bien. Ayúdame a conocerte cada vez más para cada vez más conocer lo que es el bien. Ayúdame a entender qué es lo que pides de mí para entender qué es el bien que debo de hacer. Ayúdame, Padre, a verme a través de tu estándar. Que no me compare con otros, porque la comparación es injusta. Quiero compararme contigo, Señor, todos los días para recordarme a mí mismo que tengo mucho camino por recorrer, pero que tú eres fiel para mantenerme en el camino. Enséñanos, Padre, a través de lo que estamos estudiando y lo que vamos a estudiar, que la salvación es tuya, que tú eres fiel, que tú terminarás lo que empezaste en nosotros y que todo es gracias a ti, por medio de ti y para ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Es el Día de las Madres y se van a ir a festejar. Quizás alguien que nos acompaña por primera vez decir, qué raro que no dijeron nada de las mamás. Ahí no les importa las mamás. Ya las celebramos la semana pasada con convivio y pastel y todo. Precisamente para que ahora se puedan enfocar en pasarlo con su familia. Entonces, ya las felicitamos, pero otra vez, felicidades a todas las mamás, las bíblicas. Las demás que se arrepientan. No tienen por qué celebrarlas nada más porque se reprodujeron. Pero las mamás que están haciendo las cosas bien, que Dios me las bendiga mucho. Que les dé para más hijos si Dios quiere, y para cuidar bien a los que tienen. Pasemos a la sesión de preguntas, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Aquí hay unas preguntas, bueno, empiezo a leer, dice, cuando la Escritura dice, el pecado me formó mi madre, se entiende como si la madre le hubiera concebido una relación mala e íntima. ¿Es incorrecto? Es incorrecto. No hay ninguna información
que nos diga si la mamá estaba pecando a la hora de concebir a su hijo David. Y si tú consideras el contexto del Salmo, está hablando de su condición, de que él es malo y Dios es bueno. Y que desde que fue concebido, él es malo. No está haciendo referencia, o sea, su mamá y su comportamiento no está en el contexto, está fuera de... El punto es que el salmista reconoce quién es él. Por eso, en pecado me concibió mi madre. Algunos dicen, era fruto de una relación ilícita. No, porque no está en el contexto de ese tema. Está hablando de él y de Dios y cómo es él, que desde que fue formado tiene pecado. En el sentido de que no es lo que debería de ser, porque no ha hecho nada malo, ¿verdad? Por eso, en teología se habla del pecado original, que no es algo que tú hiciste, sino la naturaleza humana que heredaste. Por eso yo muchas veces evito decir el pecado original, porque yo tuve muchos problemas en entenderlo. Porque dice, un bebé tiene el pecado original. No es cierto, porque no ha pecado, porque el término me confunde. Pero si ya entiendo de qué se refieren, el pecado original es la naturaleza de Adán, la misma naturaleza que Adán, bueno, estoy de acuerdo. Por eso yo evito normalmente esos términos, porque a mí me confundió mucho, pero está hablando de él. Siguiente, dice, buen día pastor, cuando Dios creó todas las cosas, Dios las vio y vio que eran buenas, pero esto no lo dijo después de haber dicho a Adán. ¿Por qué sería esto así? ¿Será porque ese era plan de Dios para que él cayera? Mira, lo vamos a estudiar un poco más adelante, porque podemos afirmar unas cosas con respecto a eso. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Todo lo que Dios creaba, Dios decía que era bueno. Y cuando crea a Adán antes de a Eva, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Así se nos traduce en español. En hebreo le haré a una persona complemento visible, opuesto. Así es como se debe de traducir del hebreo. Ayuda idónea se puede malinterpretar como una especie de ayudante y no es el término que se utiliza en la Biblia en el idioma original. Pero entonces, crea a Eva y les da una instrucción, pero en ningún momento dijo que era bueno en el sentido de que Adán fuese bueno, porque si Adán era bueno, ¿cómo explicas que pecara? ¿Verdad? Más adelante entraremos al tema de qué onda con Adán, porque aquí Adán no está en el juego más que después de que cayó. Estamos hablando de la salvación, ¿verdad? La salvación es necesaria debido al pecado, ¿verdad? Nuestro punto de partida es el ser humano hijo de Adán. Si tú analizas a Adán, un resumen breve sería, no puedes decir que Adán era bueno, porque si era bueno, ¿cómo pecó? ¿Verdad? No puedes decir que era malo, porque entonces sería inocente y solo estaría haciendo su naturaleza. Lo único que podemos decir es que Adán era capaz de hacer el bien y capaz de hacer el mal. Y era libre para decidir entre uno y otro. Es decir, Adán no tuvo ningún impulso interno que lo llevara a pecar, como nosotros. Nosotros lo tenemos debido al pecado de Adán. Pero Adán no tuvo nada interno que lo moviera, lo motivara o lo impulsara a pecar. Hubo un impulso externo que fue serpiente. Así que nosotros no podemos entender a Adán. De hecho, a mí hasta me daba coraje. No puede ser. Yo peco, sí, pero hay un impulso. Tengo que luchar conmigo mismo para no pecar. Adán no tenía que luchar consigo mismo. Si él decía, yo no voy a pecar nunca, tenía la capacidad de cumplirlo. ¿Se entiende? Y pecó. Y deja tú, primero Eva. Por eso dicen muchos, y yo estoy de acuerdo, de las primeras preguntas que voy a hacer cuando llegue allá, voy a correr a donde está Eva y le voy a decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate bien, estás en el Edén, tienes todo, ahí está Dios, los frutos más apetecibles, ahí tienes todo, no te falta nada. ¿Por qué, Eva? ¿Por qué? ¿Se entiende? La pregunta es legítima. Y luego la siguiente pregunta es, Adán, ¿cómo dejaste que pasara esto si tú estabas viendo todo? Porque la Biblia, cuando tú lo lees en el hebreo, dice que Adán estaba ahí con Eva cuando fue tentada. La idea de que Eva se perdió y Satanás la agarró sola para engañarla no es bíblica.
Dice, comió Eva y le dio a su esposo que estaba junto con ella. Ahí estaban los dos. Y Adán se quedó callado. Así que realmente son preguntas muy interesantes que nosotros no podemos comprender. Pero, complementando lo demás que dije aquí, por supuesto que estaba planeado que esto iba a pasar. ¿Me explico? Más adelante entraremos en el decreto de Dios cuando hablemos de la predestinación. Por supuesto que no fue algo que sorprendió a Dios. Dios ya había dispuesto que eso sucedería. Ahora, siguiente. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo puede un pecador muerto en delitos y pecados, depravación total, responder a la bondad y los estatutos de Dios? Salmo 119, si la fe y el arrepentimiento depende de una regeneración previa. Precisamente por eso es el estudio. ¿Qué hace que un que un pecador, una persona muerta en sus pecados, haya decidido seguir a Dios? Porque hay que preguntar, ¿alguien de aquí lo obligaron a ser cristiano? No que te obliguen a venir, a lo mejor sí hay varios obligados. ¿Te obligaron a ser cristiano? No. ¿Por qué eres cristiano? Porque quise. Pero ahí es donde entra la pregunta, ¿cómo es posible que un pecador como tú haya decidido entregarse a la policía? O sea, acercarse a la fuente de bien. ¿Qué hace que un ladrón se entregue voluntariamente a la policía? ¿Qué hace que un pecador se arrepienta y venga a seguir a Dios? ¿Cómo es posible? De eso se trata la gracia soberana. Y lo estudiaremos más bien cuando veamos el punto del llamado. Acuérdate, Dios elige, predestina y luego llama. Ahí en el llamado vamos a aclarar esto, así que no me puedo adelantar. Siguiente, dice, Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si heredamos la naturaleza de Adán, entonces tenemos la capacidad natural o innata de discernir entre lo que es bueno o malo. No, cuidado aquí que aquí hay una confusión. El árbol del conocimiento del bien y del mal, conocimiento, el hebreo yada, es experiencia personal. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando comieras de ese fruto? Ibas a experimentar personalmente el bien y el mal. Ahora, el bien ya lo experimentaban. Vivían con Dios, ¿verdad? Su experiencia de continuo, el bien. Ese árbol les iba a permitir experimentar algo nuevo, el mal. ¿Qué es lo que iban a experimentar? ¿Qué se siente cuando Dios no está? ¿Me entiende? No está hablando de una capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, no. Habla de la experiencia personal del bien y del mal. Por eso, cuando Eva y Adán comen, ¿qué es lo primero que pasa? Se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué hicieron? Corren a esconderse y se cubren con hojas. ¿Qué es lo primero que experimentaron? Vergüenza. ¿La vergüenza es buena o es mala? Es la consecuencia de perder la confianza. ¿Me explico? Ahí hay una analogía. En el matrimonio, bíblicamente hablando, la única forma en la que un hombre puede ver la desnudez de su mujer es en el matrimonio, ¿verdad? Y no debería de haber vergüenza en el matrimonio ante la desnudez. Es el único vínculo donde eso no debería generar vergüenza. De hecho, si tú lo pones en un sentido genérico, el único ser vivo registrado en toda la historia de la humanidad que le da vergüenza es el ser humano. ¿Me explico? Por su desnudez. Todos los demás animales andan desnudos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué animal se teje o se hace una ropita para que no lo vean así en sus plumas? Que no lo vean ahí en sus cueros. Ninguno, nada más el ser humano. ¿Y a partir de cuándo? De comer el fruto prohibido. Se rompió la intimidad, no nada más entre Adán y Eva, que es lo primero que percibieron. Porque cuando dicen, escuchen que Dios viene, se esconden de Dios. ¿Se entiende? Se rompió la confianza, la intimidad entre esposo y esposa y entre Dios y hombre.
se experimentó en carne propia las consecuencias de la ausencia de Dios. Esa es la capacidad que heredamos, experimentar la ausencia de Dios. ¿Se entiende? Y ya no hay más preguntas, ¿verdad? Bien. Como quiera, si Dios lo permite, la próxima semana avanzaremos con el tema de la depravación total, que es parte de las doctrinas de la gracia y es el punto de partida del orden de la salvación. Entonces vamos a entrar más con respecto a esto, incluso quizás brevemente, porque podría ser un tema profundo, el libre albedrío. El libre albedrío en términos bíblicos, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos libre albedrío? La Biblia afirma que sí, pero hay que definirlo con claridad. Es todo. ¿Hay algún aviso en línea? ¿Alcanzó a llegar una pregunta? Sí. Ok, dice, ¿qué hubiera podido pasado si Adán entrega a Eva y no come el fruto o intenta detenerla? Si Adán entrega a Eva, o sea, si deja que Eva coma y él no, es decir, pues es cosa de ella. No, esa es una posibilidad de lo que yo interpreto, ¿verdad? O intenta detenerla. Mira, ¿cuál era el deber ser? La Biblia dice claramente que Dios le entregó a Adán a su esposa. Ahí está hablando de una responsabilidad. La esposa no es de Adán en el sentido de que de pertenencia, ¿verdad? Pero cuando Dios te entrega algo, lo estudiamos en la doctrina de la mayordomía, todo lo que Dios te entrega es tu responsabilidad administrarlo. Así que cuando Dios entrega esposa a Adán, no habla de pertenencia, no es un regalo, es una responsabilidad. Ok, Adán es responsable de su mujer. Llega serpiente, habla con Eva y le dice, no, Dios no es confiable. Dios no quiere que comas porque, como si eso fuese hacerte un bien, al revés. Dios no quiere que comas porque no quiere que seas como Él. Y Eva dice, sospechoso. Y lo piensa y ve el árbol que se ve delicioso, el fruto, y dice, no, sí, yo creo que Dios me quiere engañar. Yo quiero que Dios está limitando mi potencial. Yo creo que Dios no quiere que sea como Él, por eso no quiere que coma. Ok, Eva fue engañada. Fue la primer ser humano en la historia de la humanidad en ser engañada. Ok, peca y peca Adán. Llega Dios y ¿a quién busca? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué Adán? ¿Por qué no dijo, Eva, ven para acá? ¿Cómo está esto? Adán, ¿dónde estás? Dios es omnisciente. Él sabe que Eva fue la primera en pecar. Él sabe que la primera que puso en duda el carácter de Dios fue Eva. ¿Y a quién le habla? A Adán. ¿Por qué? Porque es el responsable. ¿Qué debe haber pasado ahí? Adán debió haber defendido el carácter de Dios. Y cuando serpiente dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él, Adán tuvo que haber dicho, te equivocas. Porque en Dios no hay malas intenciones. Es imposible que Dios te desee el mal. Tuvo que haber hecho una corrección doctrinal, que tenemos el ejemplo correcto con la tentación en el desierto. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, ordena que esa piedra se convierta en pan y come. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Le responde según lo que Dios ha revelado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Responde con lo que Dios ha dicho, una mala interpretación bíblica. Jesús es el nuevo Adán. Jesús le puso el alto a la serpiente. Adán se quedó callado. Ese fue el problema. Ahora, ¿qué pasa si nomás la deja pecar a ella? Como quiera es pecado de Adán. Porque acuérdate, hay pecado de acción o comisión o de omisión. Es omisión, no hiciste el bien que debiste haber hecho. Acción o comisión es, hiciste lo incorrecto.
Si Eva peca y Adán nada más ve, está pecando de omisión, porque debió impedirlo. Aunque él diga, pero yo no fui, sí, pero tú eres el responsable de ella. ¿Cómo puede ser que veas el problema y no le digas nada? Entonces, Adán no tenía escapatoria. La única cosa que podía hacer Adán es lo que Jesús hizo, corregirle su mala teología a serpiente. ¿Se entiende? Por eso la doctrina es fundamental. Una mala doctrina te impide resistir al pecado. La doctrina correcta te ayuda a detener la tentación. Se acabó el tiempo, ¿correcto? Bien. ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien. Entonces, despedimos la transmisión. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana. Y a todas las mamás en el contexto latino, no sé si en Estados Unidos se celebra el Día de las Madres en el mismo día. Bueno, a todos los que nos siguen en línea, les deseamos que Dios les ayude a ser madres bíblicas. Son muy necesarias en la sociedad, muy necesarias en las familias, muy necesarias en las iglesias. Que Dios bendiga a las mamás bíblicas donde quiera que estén. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.